El día de hoy nos corresponde justamente la actividad número 1 que tiene que ver con los plásticos. En el video, ¿qué era lo que se mencionaba? ¿Los plásticos son el problema o cuál es el verdadero problema? No es el problema. No es el problema. La producción de plásticos no es el problema. Entonces, ¿cuál era el problema? Que no lo utilizamos bien, que en vez de, no sé No qué sé hacer, qué somos. lo tiran en el mar. No lo reciclan ni lo reutilizan. No se utilizan reciclados, o sea, como bolsa de plástico, se desperdicia y no hace orden como cuál es plástico, cartón, así, los tres tipos para poner en su lugar. No lo ponen así en orden. Así es, como mencionan tanto Mia, Vane como Joss, el problema no es el plástico, sino la forma en cómo nos deshacemos de él. El hecho de tirarlo a los ríos, a los mares, el hecho de tirarlo en un lugar en donde no corresponde, es cuando entonces hay un serio problema de contaminación. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en el video? Ser más responsables frente a nuestro consumo. Por ejemplo, hoy en día, sobre todo por la situación que vivimos de pandemia, todo se envía por internet, ¿cierto? El hecho de que recibamos cosas de afuera para no tener que salir, hay incluso hasta personas que el supermercado lo hacen por internet. Entonces les llega la despensa en cajas, les llega la despensa en bolsas y ese tipo de material que sirve para envolver y conservar el producto que hayamos pedido por internet, pues lo desechamos o lo usamos de una forma incorrecta. Hay miles de maneras de utilizar o de reutilizar un objeto. Muchas veces es más fácil tirarlo a la calle o tirarlo a la basura sin clasificarla como tal. Y suele ser muchísimo más rápido deshacernos de ella de esa manera, pero cuando eso sucede, entonces le estamos haciendo un grave daño al medio ambiente. Les voy a compartir pantalla porque quiero que vean algo que en su momento impactó muchísimo en la sociedad. Ok, ya lo están viendo. Vamos a hacerle un poco de zoom. Ok, estas imágenes que ustedes están viendo fueron realizadas en Brasil. Son obras de arte que cuestan muchísimo dinero. Y lo más asombroso, lo más bonito, es que están hechas con basura. Todo lo que ustedes pueden ver, las líneas, la forma de la cara, lo que cada persona está sosteniendo, está hecho con basura. El artista se llama Mick Muniz, ¿sí? Este artista es de origen brasileño y él decidió realizar estas obras de arte porque en el país en el que está, o sea, Brasil como tal, es uno de los lugares más contaminados de todo el mundo por la situación económica en la que la mayoría de la población está, hace una falta o tienen una falta de cultura con respecto a la basura. Entonces, lo que él hizo eh, fue ir justamente a estos basureros del país y hablar con la gente que trabaja en esos sitios, la gente que es pepenadora, la gente que recolecta basura. A ellos les pidió que por favor les permitiera entrar a su hogar para conocer más de la vida diaria de estas personas y les prometió que iban a hacer una obra de arte con ellas. Estas personas pues no se lo creían, o sea, ¿cómo yo, una persona común y corriente que además trabaja en la basura,
Voy a ser la inspiración de alguien más para crear una obra de arte y que valga miles de dólares, ¿no? Estas obras de arte se subastaron en su momento y recaudaron millones de dólares, porque son obras de arte gigantes. Todo lo que ustedes pueden observar, incluso aquí creo que se puede identificar muy bien, son como tapas de inodoro. Entonces imagínense la dimensión de la obra de arte, es gigante. Entonces se recaudó muchísimo dinero gracias a también las asociaciones que colaboraron con él, y todo ese dinero fue para estas personas, para mejorar las condiciones de vida de estas personas. Entonces, hay muchísimas formas en las cuales nosotros podemos cambiar la forma en cómo miramos a todos aquellos desperdicios que diariamente tenemos. Formas de reciclaje, formas de reutilización, etcétera, ¿no? Hay incluso hasta modistas, personas de la alta costura que realizan vestuarios con materiales reciclados. A lo mejor alguna vez ustedes lo han visto, que utilizan botellas de plástico para hacer vestidos, para hacer accesorios, para hacer ropa que de verdad se cotiza muy bien, y eso que proviene de algo que nosotros estamos tirando, ¿no? Entonces, este tipo de acciones pueden hacer la diferencia entre cada una de las personas que habitamos el planeta. Muy bien, chicos, ahora sí, entrando a lo que es la actividad del día de hoy. Les pido por favor que ubiquen la página 66 que hayan impresa. Aquí les presento pantalla. Ok, vamos a empezar a formar nuestra carpeta integradora. La actividad 1 la vamos a trabajar el día de hoy. Página 66. Dice lo siguiente. Lee con atención el siguiente texto, enseguida realiza lo que se te pide. ¿Cómo se sintetiza el material plástico? Dice, los plásticos, al igual que las fibras sintéticas, son elementos cuyo ingrediente principal es una macromolécula llamada polímero, la cual está constituida por unidades más pequeñas a las que conocemos como monómeros hidrocarburos. A partir de sus descubrimientos, crea la era del plástico Leo Baekeland. Estas sustancias no tienen punto fijo de ebullición, poseen propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Los plásticos se pueden clasificar en dos tipos. Uno, los termoplásticos, que tienen cierta dureza, pero que se vuelven flexibles cuando se les aplica calor. Por ejemplo, hay vasos o hay cucharas especiales para meter a los hornos y que no se derritan, sino que simplemente se hacen más suaves. Los termoestables, que son llamados así por conservar su forma y estructura molecular una vez calentados a cierta temperatura, con lo que suelen ser muy duros y se vuelven inmunes a posteriores aplicaciones de calor. Muy bien, empezamos con la actividad. Anota el nombre de 3 plásticos presentes en tu vida diaria. Ustedes, si pueden observar a su alrededor, es lo que van a notar aquí. 3 objetos que tengan a su alrededor o que estén incluso usando, los colocan en estos 3 incisos, A, B y C. 3 objetos hechos de plástico. Después nos dice, investiga en qué consisten estos 2 métodos, el moldeo por inyección y el moldeo por compresión. Estos 2 métodos son formas de elaborar a los plásticos. Los materiales plásticos se pueden hacer por inyección o por compresión.
Estas dos investigaciones a ustedes les va a quedar para que realicen en un momento. Después, abajo o en la siguiente página, tienen el ejercicio 4. Dice, completa la tabla como se indica. Indica el polímero, del cual proviene cada material y señala si se trata de un termoplástico o un termoestable. En internet van a colocar cada uno de estos tipos de plástico, ¿sí? Tubo de drenaje, envases de refresco, pantalón sintético, forro para libros, vasos de unicel, cubiertos de plástico, juguetes de plástico y bolsas para basura. Van a colocar el polímero del cual proviene. ¿Qué es un polímero? Es una molécula, ¿sí? Ahí, dentro de los materiales que se usan para elaborarlos está el polímero. Lo colocan aquí, el nombre tal cual, y marcan con una palomita o con una tachita si es termoplástico o termoestable. Con base en lo que anteriormente nos explicaron, el termoplástico es aquel que bajo cierta temperatura, bajo mucho calor, se vuelve flexible. Y el termoestable es aquel que conserva su forma y su dureza a pesar de que se le aplican muchísimos grados de temperatura. En el ejercicio 5 dice, escribe los nombres de estos plásticos, el PVC, PE, PET, PP, CF2 o aquí debería decir C2F, pero es lo mismo. Entonces van a investigar qué significan cada una de estas siglas, a qué materiales hacen referencia. Y por último, investiga y anota 3 desventajas de los plásticos. ¿Sí? 3 desventajas de los plásticos. ¿Alguna duda sobre algún ejercicio? ¿No? Ok. El resto del tiempo, chicos, les va a quedar para investigar. Si tienen alguna duda, me pueden decir. Esta actividad la tienen que entregar hoy, ¿sí? Antes de las 6. ¿Es necesario copiarla en la libreta? No, por eso les pedí impresiones. Lo pueden contestar en esas hojas que tienen impreso y después pueden recortarlas y pegarlas en la libreta, o bien si tienen una carpeta que les guste mucho, una carpeta que no estén usando en ninguna materia por el momento, guarden ahí estas actividades. No es necesario pegarlas en la libreta, pero sí es importante que las conserven, ¿sí? Entonces, a Classroom me van a enviar fotos de las actividades respondidas. Y el día miércoles, cuando nos volvamos a conectar a la clase de química, lo que vamos a hacer es revisar esa clase. Además de revisión, va a haber, claro, la participación. Acuérdense que la participación vale 20 puntos al final de la calificación, ¿no? Son 20 puntos de calificación. Y vamos a empezar con la actividad 2. Entonces, esta semana vamos a trabajar esas dos actividades. Esta y la segunda. Bien, chicos, entonces pueden empezar a trabajar. Quedo atenta a las dudas que puedan tener por el chat. Ay, es verdad lo que comenta Vane. Me parece que en China hay esas máquinas. Llevas las botellas de plástico y te dan cierta cantidad de dinero. Me parece que no estoy segura si fue en China, pero llevas los plásticos que tengas y el dinero que te dan no es cualquier dinero, sino que se utiliza para el transporte. O sea, te depositan en la tarjeta de transporte y con ese dinero tú ya viajas. Es como aquí, ¿no? Cuando tomamos camiones pagamos con dinero como tal. En esos países, ¿no? Ellos tienen una tarjetita en donde tienen que depositar cierta cantidad de dinero para poder subirse al transporte. Entonces, esas máquinas, tú llevas cierta cantidad de plástico, metes la tarjeta, te deposita dinero en esa tarjeta de acuerdo a la cantidad de plástico que hayas llevado y se carga con dinero que usas para el transporte. Me parece que así es. No recuerdo en qué países, pero sí, ya lo tengo visto. Está muy padre. Y es una forma
de recolectar el plástico para que posteriormente se pueda reutilizar. Ok, Jimena, la tabla sí se tiene que hacer. Y Aileen, sí, no pasa nada siempre y cuando hagas la entrega, ¿ok? Correcta y completa. Ojo ahí. Sobre lo que les comentaba igual, hay un documental. Si ustedes quieren verlo completo, ya sabiendo la historia como tal del artista, de las personas, eh, pues que vivían en una situación bastante deplorable en cuanto a la higiene, se los puedo enviar. Es un documental que dura, me parece, 1 hora. Está muy bonito. La verdad es que te hace reflexionar mucho sobre lo que haces diariamente, porque pues estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Lo encuentro y se los comparto por chat, por si hay alguien que se anima a verlo, alguien que le importe mucho esta parte de crear obras de arte, alguien que le guste mucho, que lo escuche interesante, pues ya lo podrá ver cuando tenga tiempo.
Ok, chicos, me parece que hay dudas con la tabla de la número 4, el ejercicio número 4. Vamos a volver a explicarlo. Aquí, ok, nos presentan diferentes tipos de materiales, ¿no? Para cada uno de estos hay que indicar el nombre del polímero del cual proviene, es decir, el tipo de molécula que corresponde al plástico del cual está hecho. Si ustedes colocan en el buscador de Google tubos de drenaje, les va a aparecer el material con el que está hecho. Entonces, en ese material deberán identificar a ese polímero, o bien tal cual escriben, polímero de los tubos de drenaje, y les aparece el nombre. Polímero de los envases de refresco, y les aparece el nombre. Polímero de los pantalones sintéticos, y les aparece el nombre químico. Una vez hecho esto, ustedes deben identificar si el material en cuestión es termoplástico o termoestable. Termoplástico es aquel material que cuando se le aplica mucho calor es flexible, como si se estuviera derritiendo. Y el termoestable es aquel que se mantiene duro a pesar de que se le aplica mucho calor, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Para cada uno de estos materiales, aquí en la tabla, hay que realizar esos 3 procesos de investigación. 1, saber el polímero. 2, si es termoestable, o bien 3, si es termoplástico. Les acabo de compartir el documental, chicos, no es obligación verlo. Pero les repito, si a ustedes les interesa saber más sobre el artista, cómo es que les surgió la inspiración, a las personas que estuvieron involucradas en el proyecto y cómo les cambió la vida, pues ahí está, lo pueden ver, está subtitulado al español porque hablan Brasil e inglés, ¿no? Entonces ahí está.
Bien, chicos, espero la investigación en Classroom el día de hoy y nos vemos el día miércoles.